del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salmo de abandono. Quiero, Señor, en tus manos grandes, dejarme moldear como arcilla cremosa, dejarme abandonar en el amor. Haz, Señor, que en esta noche sienta que tú eres mi fortaleza, mi refugio en los momentos de peligro. Quiero vivir como un niño en brazos de su madre, cobijado como el polluelo bajo las alas de su madre. Déjame, Señor, que de verdad crea que tú eres mi Padre, que me cuidas más que el pájaro y la rosa. Déjame acurrucarme en la noche, en la ternura de tu inmenso cariño. Ahora que todo parece una serrana, déjame, descúbreme que tú eres mi salida, mi marcha sin retorno, lo mejor que me ha ocurrido en mi vida. Quiero dejarme en medio de la tarde que cae, sintiéndome libre como el pájaro que vuela al nido. Quiero dejarme en tus manos, abandonado de todas las preocupaciones, con el gozo que tú me sostienes, comiendo en la mesa de tu trigo. Quiero abandonarme, pues sé que tú no nos fallas. Eres la fidelidad a la sombra, el gozo en medio del llanto, la paz cuando están cayendo las bombas, la alegría que nadie me podrá arrebatar. Tú eres mi confianza, pues todo lo que me ocurre sé que está pesado en la balanza del amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todo mal. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Santa Catalina de Siena, Ruega Ruega por nosotros. Madre de todos los creyentes, ruega por nosotros. Y a todos nos bendiga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, una feliz noche. Vamos a darle el paso al Padre Freddy, que ya está con nosotros, parece. Todos bienvenidos y vamos a estar una noche de alegría, de paz, de entusiasmo, escuchando al Padre Freddy. Gracias, Padre. Buenas noches. Esperen un momentico, yo creo que necesito poner a grabar. Entonces, bueno, ya por acá reclamé y yo creo que ella está grabando. Sí, ya salió. Él es... Bueno, recording progress. Ya está grabando. Perfecto. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Baje un ¿Cómo poquito vamos? la ¿Bien? cámara, es porque se ve. Buenas noches, Padre Freddy. Así, muy bien, muy bien. Ahí quedó bien. Perfecto, Yo le gracias. pagué muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver si acá me da. No, vamos a ver, no lo veo por acá. Dale un segundito. Buenas noches. Muy Pedirles buenas el noches. favor a quienes tienen el micrófono activo que lo cierren tan amable porque se escucha todo el ambiente de sus hogares. Muchas Escucha gracias. todo. Sí, señor. Acá está. Bueno. Regáleme un minutico. Este no es. Bueno, vamos a empezar con este pequeño video. No sé si ustedes recuerdan, ya lo están viendo. No sé si ustedes recuerdan el año 1985, en la Vuelta a España, este gran evento.
¿Está sin sonido, padre? Bueno, ...1985, Juan Fernández, Fabio Parra van volados y ahí van ganando pues la etapa, ¿no es cierto? Ahí va. Ahí va Fabio Parra, faltan 3 kilómetros, estamos en montaña, lleva un escape solo, va cansado, va fatigado. Lo está alcanzando el pelotón a Fabio Parra y está cansado, y está cansado, y ahí sigue insistiendo. Se va acercando otro ciclista que va a venir a apoyarlo. Ay, eso fue rápido.
Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves cada Perfecto. Perfecto. Allá están viendo el partido. Por favor, apague el micrófono. Bueno, ¿qué tiene que ver este video que acabamos de ver con las bienaventuranzas? La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé quién está. Mucho ruido, padre. Teresa de Jesús, Teresa de Jesús. Teresa de Jesús. Bueno, ¿qué tienen que ver las bienaventuranzas con este video que acabamos de ver? Tour de Francia, 1985. Parra iba adelante, iba con otro competidor, iba muy cansado, llega Lucho Herrera, lo apoya, lo lleva hasta la meta, y cuando todos esperaban que Lucho Herrera se ganara allí esta etapa en el sprint, pues obviamente él se acomoda su sombrero y muy tranquilo deja ganar a Fabio Parra. ¿Qué tiene que ver eso con las bienaventuranzas? Todo, padre. Ahí tiene que ver que las bienaventuranzas es una forma de reflejar los valores humanos. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Hernán. Sí, señor. ¿Quién más nos quiere decir algo? ¿Quién más nos comparte algo? ¿Qué tiene que ver ese video con las bienaventuranzas? Padre, Una de pues la primera bienaventuranza, sigue hermana, tranquilo. ay, gracias. Lo mío es cortico. Adjuntándole al compañero primero que habló. Padre, pues, como dice, las bienaventuranzas es lo todo, y ahí se refleja como la humildad y no el orgullo, ¿no? Decir que los dos son iguales, son buenos Dios, pero que en sí es una sola persona, ¿no? En esa parte humana, en ese cariño, ¿no? De que el otro también tuviera la oportunidad de ganar. O sea, yo creo que Claro, la felicidad del otro fue inmensa, no fue egoísta para nada, padre. ¿No? O sea, eso es lo que entiendo. claro. Cuando todos pensaban que dirían, ve, este Lucho es un bobo, debía haber ganado, no importa que el otro estuviera cansado, no, lo que importa es ganar, ¿no? No siempre es ganar. Y la humildad se manifiesta precisamente en esa actitud de saber reconocer en el otro. ¿Sí? Muy importante eso, porque a veces eso es lo que nos dice la sociedad. ¿Quién es el que vale? El más vivo, el que se adelanta, el que atropella al otro, el que tiene. Esa es como la idea que tenemos nosotros como seres humanos en nuestra humanidad. Pero en el reino de los cielos y en la lógica de Jesús, la lógica es en esa humildad, en ese ayudarnos. No es llegar, es que creemos que llegar al reino de los cielos es el que llegue primero, y a los tres primeros son a los que se les pone la corona. No, llegar al reino de los cielos es saber llegar, saber llegar. Juan Javier Vergara tiene la mano levantada. Sí, padre, buenas noches a todos. Apoyando lo que dice la hermana y el hermano que intervinieron anteriormente, me iba a referir cuando se dio el uso de la palabra al valor de la humildad. A eso se refiere la primera bienaventuranza, y por el hecho de que nosotros hagamos espacio a la participación de otra persona, no quiere decir que vayamos a perder la dignidad que Dios nos ha dado por ser imagen y semejanza de Él. Y eso que hizo, pues, el Lucho Herrera con su compañero fue un gran acto de humildad, de caridad, de patriotismo, de empatía, porque digamos que la primera persona en ser empática en la humanidad fue Dios cuando le dio esos vestidos con pieles de animales y a Adán y a Eva. Es el mejor concepto de, de amor que pueda haber, y eso le encierra la primera bienaventuranza. Por el hecho de apoyar a otra persona, no vamos a dejar de ser como Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Perfecto. Mire, les estoy poniendo unas citas bíblicas para que me colaboren. Está en el chat. Mateo 6:28, Mateo
6:26. Quien las busque y las encuentra, me avisa, por favor, y vamos a compartirlas. Filipenses 4:19 y Lucas 9:58. Sí, señores, entonces, mis queridos hermanos, como les decía, el hecho no es ganar. Muchas veces, claro, todos queremos ganar, pero también hay unos valores que nosotros allí como cristianos tenemos que hacer. Nosotros debemos ser cristianos, pero no de cualquier manera. La manera nos la pone Cristo Jesús. Él nos pone la manera a nosotros de vivir nuestra fe, de vivir nuestro cristianismo. Y me dijo que tenía que Listo. primero que todo tener. A ver, yo sigo a silencio. Yo silencio el micrófono. Mire, me mandó esta purga que usted ha visto, casi me muero, todas tres a la vez. A En ver, la noche voy y en a la silenciar mañana. de nuevo. No, pero Ana Ana Isabel, Isabel. silenciada. Milares, silenciada. Me volvió a aprender. John Escobar, silenciada. Perfecto. Entonces, vamos a mirar esas 4 citas bíblicas. Hace 8 días terminaban y me preguntaban, padre, ¿y la providencia divina hay que creer en ella? Claro que sí. Y yo les decía algunos conceptos para creer en esa providencia divina. Hoy vamos a ver estos textos que nos hablan precisamente de la providencia divina, de la providencia de Dios. Entonces, quien haya encontrado el primero, de Mateo 6:26 o 28, me dice y por favor me colabora con la letra. Padre, Daisy, léelo por y favor. acerca del vestido, ¿con qué propósito inquietaros? Contemplad los lirios del campo, cómo crecen y florecen. Ellos no labran ni tampoco hilan. Exactamente, estamos hablando de los lirios del campo. Ellos no trabajan, que ellos no hilan, pero Dios les da a ellos su vida, les da su color, ¿no es cierto? Y bueno, eso pasa con los lirios, pero ¿qué pasa también con Mateo 6:26? Padre, la tengo. Diana o Marilyn. Sí, señor. Marilyn, Fíjense, sí, señor. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no guardan alimentos en los graneros, y sin embargo, el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen más ustedes mucho más que las aves? Muy bien. Palabra del Perfecto. Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, Filipenses 4:19, ¿quién me colabora? Listo, padre. Creo que Patricia Casanova ya tiene Sí. la... No, padre. Sí, señor. Patricia Casanova. Y Luz Estela Lucas. Dice. ¿Lucas qué? 9:58. Filipenses, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Repítelo de nuevo, por favor. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Mire qué lectura tan bonita esa de Filipenses. Qué lectura tan bonita. Dios proveerá, como decía nuestra madre Laura, Dios proveerá, la providencia de Dios. En toda su grandeza, en todo su amor, Dios proveerá. Y San Mateo, que está también allí todavía en el Sermón de la Montaña, nos dice, mire esos lirios del campo tan hermosos. Y Dios les da su color, Dios les da su belleza sin que ellos trabajen. Y los pájaros, mire los pájaros, cómo estos pájaros también Dios los viste con su belleza, con su color, con su plumaje. Lucas 9:58. Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Es el Dios que es proveedor, no solo y providente, no solo del ser humano, sino también de la naturaleza. Y estas lecturas que hemos nosotros visto en este momento nos recuerdan precisamente la providencia de Dios. Pero algo muy importante, no podemos concebir un cristiano manicruzado, esperando que todo me llegue. Juan Gosaín, en uno de sus libros llamado La balada de María Atalá,
Él dice que Dios en su esplendor le da el color a los pájaros, que Dios le da la comida, pero no se la lleva al nido. Tiene que ir la mamá pajarita a buscarse los gusanitos, a buscar la comida para llevarla al nido. Esa es la providencia de Dios. No es que nos quedemos cruzados, no es que Dios proveerá, entonces Dios me trae a la casa la comida, me trae el vestido, me trae todo. No, nosotros tenemos que poner de nuestra parte en esa providencia de Dios, en esa providencia de Dios. El que lleva al nido la comida es la mamá pajarita, pero y si no le llevara la comida al nido a sus crías, pues morirían de hambre, morirían allí. Y eso vemos precisamente cuando personas inescrupulosas van y cazan animales en el campo. Si esa animalita, si esa hembra estaba criando, pues las crías murieron, porque necesita de esa mamá, de esa hembra que vaya y les lleve la comidita para que ellos puedan vivir. Y cuando pueden vivir, lo primero que hace la mamá pajarita es a volar pajaritos, a volar del nido, los saca del nido y que cada uno haga su nido. Qué interesante esa parábola que nos pone nuestro Señor Jesucristo para ver la providencia. Primero, la comida nos toca trabajarla, conseguirla. Sí, confiamos en la providencia de Dios, pero hay que conseguirla. Y segundo, la independencia. La persona dueña de sí, cuando es capaz de valerse por sí misma, debe salir a buscar su propia comida, salir a buscar sus propios recursos, a no ser que esté enfermo, a no ser que tenga una discapacidad, a no ser que por sí misma no pueda valerse. Pero de resto, mis queridas mamás y queridos papás, cada uno tiene que ir a buscar su vida. Y eso nos lo habla muy bien. Y la providencia es confiar en Dios, que no nos deja solos en su majestuosidad. Dios proveerá, Dios nos dará el camino, Dios nos abrirá el camino. Dios nos pide a nosotros que vivamos el día al día, que cada día a la vez, como dice, y que cada día a la vez implica que lo vivamos en mucha alegría. Porque si nosotros le ponemos mucha atención a los bienes materiales, esos bienes materiales pueden enceguecer para reconocer la riqueza de nuestros hermanos, de las personas que están a nuestro lado. No olvidemos que la gran riqueza son los hijos, la gran riqueza son los padres, es la familia, son los amigos, son las personas que nos rodean. Esa es la gran riqueza que nos quiere hablar nuestro Señor Jesucristo y también en esta primera bienaventuranza. Entonces, que nos dice todos, pero tenemos que trabajar. Ojo, mamás que a veces dicen, es que voy a buscar a mi bebé, voy a encontrarme con mi bebé. ¿Cuántos años tiene el bebé? 25 años. 25 años tiene mi bebé. No, no, no. Allí está la parábola también de los pájaros que tienen sus nidos, pero que la mamá en su momento oportuno les dice, vuele pues mi, vuele que usted es libre, lo más sagrado que Dios nos ha dado, la libertad, cada uno pues debe volar. Listo. Esa es como una pequeña reflexión en torno a hace 8 días que terminábamos sobre esta de la providencia de Dios, y estas lecturas que acabamos de ver pues nos hablan directamente de esa providencia de Dios en su majestuosidad, como nos dice la carta a los Filipenses, en esa grandeza de Dios. Él provee todo para nosotros, pero debemos colaborar al plan de Dios. Bueno, muy bien, ahí estamos entonces de nuevo compartiendo y seguimos allí nuestras diapositivas. Listo, muy bien. Entonces íbamos acá, íbamos precisamente a ver quién me recuerda esa primer bienaventuranza. Vamos a recordarlas, nos la vamos a aprender de memoria. ¿Cuál es la primer bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque heredarán el reino de Dios. Una bienaventuranza, en este caso los pobres de espíritu, y siempre hay una promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Promesas todas son diferentes. Les recordábamos que a Jesús lo siguió gente muy sencilla, pero también lo siguió gente adinerada. Entre ellos reconocemos a Zaqueo. Zaqueo lo relata el Evangelio de San Lucas y nos lo muestra como ejemplo porque fue capaz de retribuir lo que había hecho. Él pagó el daño que había hecho y dijo, bueno, si a alguien le he robado, yo le voy a devolver, voy a retribuir. Y en eso nos enseña también que el perdón, que la paz también requiere retribución. Si yo he hecho un daño, yo lo reparo. Eso es lo importante de Zaqueo, y él reparó unos dineros mal habidos, que él había, unas riquezas mal habidas, porque pues la procedencia de ese dinero de Zaqueo no era muy buena, pero él es capaz de, en su conversión, ser capaz de retribuir
de renunciar a aquel dinero mal habido para seguir a Jesús. Y nos habla también de José de Arimatea. Recordemos que José de Arimatea era un hombre rico que tenía un campo ahí cerca al Gólgota y que tenía también un sepulcro. Solo los ricos podían tener como ese tipo de sepulcros. Y él es el que pide el permiso para bajar a Jesús, para llevárselo y para dejarlo en un sepulcro. Ese dato es muy importante de José de Arimatea, porque recordemos allí que esos que morían en la cruz, yo no sé si ustedes han visto una película que se llama como El Soldado, que busca la resurrección, que busca a Cristo resucitado y que va y busca en una fosa común dentro de una cantidad de cuerpos ya descompuestos a Jesús, esa búsqueda del cuerpo de Jesús. Pues obviamente estas personas que morían, que eran muchas, pues no había ni quien las recogiera y las llevaba por allá a una ajena, y esa ajena la quemaban, le echaban candela a todos estos cuerpos y eso olía a todo, menos a bueno, como decían nuestras mamás. Jesús no tiene esa suerte, porque José de Arimatea recoge el cuerpo y lo lleva a un sepulcro nuevo. Mire qué interesante cómo también Dios Padre va preparando todo para que nosotros podamos, pues, desde nuestra fe, ir reconociendo esa providencia de Dios. Entonces, estos son hombres que renuncian a sus riquezas y obviamente son puestos como modelo del compartir, de retribuir y de reparar. Elegir ser pobres, preferir, a ver, yo no sé si puedo. Preferir carecer de medios es aceptar que se tiene que depender del otro, es rechazar el dominar al otro, es el rechazar el dominio, porque desgraciadamente las riquezas muchas veces traen es el dominio del otro, querer ser más que el otro, querer dominar. Y eso lo vemos en las grandes potencias porque tienen pisotea y porque dominan. Y se creen que porque tienen fuerza, porque tienen más poder, porque tienen más dinero, pueden dominar sobre los demás. Y eso es obviamente también lo que ataca nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me colabora con esta lectura? ¿Ser pobre es carecer? El ser pobre es carecer y depender, mientras que ser rico es tener, retener y dominar. Oiga esas tres palabras. El pobre depende de Dios. Mire, muchas veces en nuestra confesión, cuando una persona se va a confesar, yo le digo, mire, los pecados que usted tiene lo hacen depender de Dios. Hacen que usted mire a Dios y saber que Él es misericordioso y saber que Él es un Dios de perdón. Si no tuviéramos pecados, de pronto no miraríamos a Dios. Y eso es lo que han hecho también los grandes seguidores de Jesús, ¿no? Reconocer su propio pecado los hace necesitados de Dios, depender de Él, depender de Dios. En cambio, el rico tiene, retiene y domina. Y eso es lo que, pues obviamente, nos quiere hablar esta bienaventuranza. Continuemos, por favor. Al rico se le reconoce por su comida y vestido. ¿Como a quién? Compartir. ¿Como a quién? ¿Como a quién era que comía, banqueteaba, se mantenía bien vestido? Rico Epulón. El rico Epulón de San Lucas. Sigamos. Y se condena por el tener adquirido con engaños y malos modos. Su retener el dinero y dejarse dominar por la riqueza no es admisible. El dinero es para compartir y nunca puede ser unido. Nunca puede ser unido. Dinero es para compartir. Dinero no es malo, malo la procedencia. Y obviamente vivir allí en ese gran orgullo. Recordemos, yo les decía hace 8 días que hay una virtud muy grande que es la modestia. La modestia en el hablar, modestia en el vestir, modestia en el comer, modestia. Yo una vez conocí a una persona con anillos de oro hasta en los dedos del pie. No, hay que vivir la modestia. Voy a callar a Doris y acá vuelvo a callar a Marta Sierra y a Estela Zuluaga. Perfecto, listo. Sigamos. Listo. Entonces, queridos hermanos, no es el retener. Recuerden aquel, tengo una gran cosecha, entonces no me cabe, voy a construir un granero más grande. ¿Para qué? Para retener. Mañana vamos a celebrar a un padre de la iglesia bien importante, Juan Crisóstomo.
Juan Crisóstomo es un hombre muy importante en la iglesia. Y Juan Crisóstomo dice, esa ropa que usted tiene en su closet y que le sobra, esa no es suya, es de los pobres. Eso que usted tiene en la casa y que no lo usa y que está en muy buen estado, eso no es suyo, eso es de los pobres. Eso es de ellos. No hay que retener, no hay que retener, hay que vivir con lo justo, con lo necesario. Decía el libro del Proverbio, Señor, no me des mucho porque me aparto de ti, y me des poco porque me desespero. Dame lo justo, dame lo justo. En eso tiene que ver mucho, pues, obviamente, esta invitación a esta primer bienaventuranza. Sigamos, por favor. Jesús fue pobre de espíritu. Los evangelios nos presentan a Jesús profundamente relacionado con la pobreza. Él nació pobre, vivió en pobreza y murió también pobre, como nos dice San Pablo. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Segunda de Corintios 8:9. Si en algo nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, que nos dio ejemplo de pobreza, pues él es el nació pobre, que vivió pobre y que obviamente vivió en ese compartir, en ese darse, en ese servicio. En eso consiste esa pobreza de Jesús. Él es ejemplo, Él es modelo y Él nos enseña a nosotros también a desprendernos de muchas cosas para vivir obviamente en ese abandono en Dios Padre, ese abandono en Dios nuestro Señor. Entonces, Jesús realmente fue un pobre. Si nosotros queremos buscar un ejemplo más grande, no podemos tenerlo que nuestro Señor Jesucristo. Y podemos encontrarlo en otros santos, como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, que celebramos ahora el 5 de septiembre. Madre Teresa, ella era una mujer que en todo dio ejemplo de pobreza y de encontrar en los pobres a otro Cristo. Edison está levantando la mano y después Juan Javier. Primero Edison, después Juan Javier. Padre, buenas noches. Padre, tengo una pregunta con respecto a la pobreza. Lo que pasa es que para muchos he sabido que la iglesia ha sido muy criticada justamente por ese tema de que acumula de alguna forma riquezas, bien sea en imágenes, en estructuras, en tierras y todo lo demás, y no comparte de pronto eso con los pobres. ¿Cómo interpretar eso nosotros como iglesia? Pues hermano, esa es una invitación que nos está haciendo Jesús a nosotros. El primer día, yo creo que pues habíamos respondido a esa pregunta. Tenemos que compararnos es con Él, es con Él. Y ahí es donde nosotros vamos a vivir un buen cristianismo, es en Él. La comparación es en Él, porque desgraciadamente esta carne y estos huesos, esta carnita y estos huesitos, como decía el otro, frágiles, son débiles. Y nosotros siempre queremos ser ricos, queremos ser siempre mejor ricos que pobres. Siempre queremos tener comodidad y se nos olvida este evangelio. En algo entonces nos va a servir esta charla sobre la bienaventuranza, este curso sobre la bienaventuranza, es recordar que el modelo de pobreza es Él y que estas bienaventuranzas, lo recordémoslo, son un proyecto de vida, un programa de vida del verdadero seguidor de Cristo. Verdadero seguidor de Cristo. Entonces ahí también ¿Cómo corto el audio de aquí? ese llamado, esa invitación a que volvamos a las ¿Cómo hago para que no me escuchen? como lo vivió Francisco de Asís, como lo vivió Domingo de Guzmán, que en su momento era una iglesia también poderosa, una iglesia opresora, y ellos obviamente hicieron que volvamos a la pobreza. Entonces, si en algo nos puede servir todo este curso de las bienaventuranzas, es volver a las fuentes bíblicas. Y a las fuentes bíblicas es reconocer en estas bienaventuranzas todo el ejemplo y modelo de pobreza que Jesús nos quiere dejar y que nosotros hemos desarrollado durante. Juan Javier. Sí, padre. Bueno, entonces toca que hagamos un módulo 2 de bienaventuranzas, padre, porque, padre, bueno, la pregunta es la siguiente, padre. Tomando todo esto que usted nos comparte de la palabra de Dios, por ejemplo, en la cita que leíamos hace un momento del Evangelio de San Lucas, donde el Señor dice que, bueno, que los zorros tienen madriguera y que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar. Sí, sí. Hoy, pues yo me hacía una pregunta. Hoy estaba
siempre trato de conectarme a las 3 de la tarde en, en la transmisión del Rosario de la Misericordia. Y bueno, yo escuchaba como, tenía el volumen del celular alto, pero no, en el momento no podía bajarlo y estaba en altavoz. Y habían, las personas que trabajan conmigo estaban ahí diciendo malas palabras y por un momento yo dije, bueno, pero tal vez al Señor no le agrada que digan malas palabras delante de Él, aunque sea por una transmisión, pues Jesús está presente en todo, ¿cierto? Y, y me hacía una pregunta, bueno, entonces al Señor nosotros lo ofendemos con malas palabras, pero también el martes pasado decíamos que Jesús vino a perfeccionar la ley y dice en el Sermón del Monte, está dicho que no cometerás adulterio, pero yo agrego que aquel que vea a una mujer y la codicia en su corazón ya es adúltero. Entonces, Dios es muy sensible. Y la pregunta mía es la siguiente, entonces, el propósito de nosotros, eh, cu- cuál sería? ¿Sería vivir de qué manera? Trabajando, sí, usted nos acaba de dar una respuesta que a los pajaritos Dios le da el alimento, pero nosotros debemos salir, pero tengo muchas dudas acerca de entonces cuál es mi propósito de vida. Hoy me he pasado y tiene que una relación con lo que estamos hablando, Padre. Claro. Las bienaventuranzas son un proyecto de vida. Y la idea es acá que nosotros no estamos estudiando una teología de papel, como se estudia matemáticas, como se estudia geografía, cuál es la capital de tal país, punto, cuál es la capital de tal departamento, ¿cierto? Eso lo aprende uno de memoria, matemáticas, 2 por 2 4, ya. La teología no se estudia de esa manera. La teología no puede ser una teología que se quede en el papel, tiene que ser una teología que nos ayude a nosotros a confrontar nuestra vida, que nos ayude a nosotros a resolver los problemas de nuestra vida y a vivir el seguimiento a Cristo Jesús. El Papa Benedicto XVI decía algo muy importante y yo lo recalco mucho. La santidad no consiste en la ausencia de pecado, la santidad consiste en el seguimiento a Cristo. Y eso lo dice también Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dice que nosotros debemos seguir a Cristo aún en nuestras debilidades y en nuestras flaquezas, porque es mejor llegar así sea cojeando que no llegar nunca. Y lo importante es llegar. Así lleguemos de últimos, pero lo importante es llegar. Eso nos recuerda mucho Santo Tomás de Aquino. Entonces, ¿qué es lo que nos pide a nosotros? Sigamos a Cristo. Sigamos a Cristo. En ese sentido, pues también el Papa Juan 23 decía que cuál es el peor rosario, el que no se hace, la peor misa, la que no se va, la peor comunión, la que no se recibe. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿yo para qué voy a recibir la comunión si yo soy un pecador? Y ahí recordemos entonces las palabras que nosotros decimos antes de comulgar. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, este es un proyecto de vida y las bienaventuranzas son un proyecto de vida y que nos van a ir ayudando a nosotros a ir resolviendo todas estas inquietudes que tenemos en el mundo. Listo. Déjenme seguir avanzando un poquitico. Hay dos que levantaron la mano. Vamos a avanzar un poquitico también. Pero entonces nos dice Jesús. Jesús tuvo un ejemplo de José, que era un trabajador, era un carpintero, era un artesano. Recordemos que no era simplemente un carpintero como el que hacía muebles. Tal vez no habían muchos muebles. Tal vez no habían camas. Tal vez no habían sillas como conocemos nosotros. Que era un carpintero, un artesano, que se dedicaban especialmente a construir los techos de las casas, que si eran en madera, que si se trabajaban en madera. De pronto un carpintero pues también haría algunos muebles, pero pues no había mucho comprador de muebles,
porque pues era una cultura que se acostumbraba a comer en el piso, a sentarse en el piso y ahí comían y en el piso recibían las visitas, pero no necesitaban mesas, necesitaban, como nosotros tenemos hoy, escritorios, bibliotecas y todo lo que trabajamos en madera. Especialmente eran dedicados al trabajo artesanal y al trabajo de los techos. Vamos entonces, ¿quién me colabora con esta frase de Hengel? Jesús no procedía del proletariado de jornaleros e inquilinos sin tierras. Jesús era de la clase media artesanal de Galilea. Era lo mismo que José, un trabajador del ramo de la construcción, es decir, albañil, carpintero, carrero y ebanista, todo a la vez. Todo a la vez. Ese era un carpintero, todo a la vez. Arreglaba carretas, arreglaba techos, arreglaba... Sí, ese era un artesano, ¿cierto? Era un modesto trabajador de una economía humilde que le daría para su sustento y para poder vivir de su trabajo. Ahí es donde San Pablo nos recuerda mucho esa frase, quien no trabaje, que no coma. Y Jesús trabajó, y José trabajó para el sustento propio, y que eso obviamente le daba a él, pues obviamente no era un pobre, pues de los que pedía limosna, no tenía para vivir. No. Él, del oficio que aprendió de José, pues obviamente le ayudaba para ganarse la vida. Por eso hay un dato muy interesante. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue colgado en la cruz? Él llevaba puesto ¿qué? Que se la quitaron. Una túnica muy Una bonita, capa, una hecha túnica. por la Virgen María. Eso. ¿Y qué hicieron los soldados con ella? Se la echaron a las suertes. Es que entonces era porque era buena, porque estaba buena, era fina, porque yo no me voy a echar a suerte, no me voy a rifar una túnica vieja, rota, ensangrentada, sucia. No, era buena, era de una sola pieza. Entonces mire que él por lo menos en su ropa pues era modesto en la manera en que tenía para vestir, pero pues no era un sucio, no era una persona pues allí que era un miserable o que un arrastrado, no, por diosero no lo era, no lo era. Esa no es la pobreza. Y por eso nos quiere resaltar ante todo Hengel en ese sentido, que él era una persona, trabajaba y que por su trabajo él tenía lo mínimo para vivir, una modesta economía, una humilde economía, que le ayudaba, pues obviamente a él a ganarse su vida, ¿cierto? Sigamos, por favor. En la comunidad de Jesús existían personas de procedencias sociales diversas. Generalmente sus discípulos son de origen modesto y sencillo, con economías de subsistencia, aunque esto no es impedimento para que también se identifiquen seguidores acomodados e incluso ricos. Entonces, ya lo hemos dicho muchas veces, los seguidores de Cristo especialmente, los que siguieron a él fueron los sencillos, los humildes, pero pues también obviamente ha habido y sigue habiendo en la iglesia personas que se identifican por su riqueza, por su comodidad, pero también ellos han seguido a Cristo, también han renunciado el seguimiento a Cristo. Entonces miren que cuando él dice ven y sígueme, no es que se dejen grandes riquezas, la gran mayoría no ha dejado grandes riquezas, ni grandes bienes, ni grandes herencias, sí los ha habido, pero ante todo el seguidor de Cristo de sus inicios ha sido gente muy sencilla. Digamos. Jesús era un hombre itinerante. Es que el hecho de ser itinerante hacía que él no tuviera muchos bienes y muchas cosas para trastear, ¿no? Un itinerante pasa, los que han hecho el camino a Compostela saben que comienzan a caminar y cuando comienzan el camino a Compostela llevan un maletín enorme, dos maletines, uno adelante, otro atrás, dos grandes maletines, zapatos, y en la medida en que van caminando van botando el equipaje porque eso les pesa mucho. Y cuando llegan a Santiago, llegan con lo que tienen pues todo lo demás lo botan, todo lo demás que en el camino. Esos son los itinerantes y Jesús era un itinerante. Entonces ese ser itinerante implicaba también eso, que él no se apegara a las cosas ni que tuviera muchos bienes para poder transportar. Ese era Jesús. Digamos. Algunas mujeres que lo seguían eran acomodadas. Muchos de los que seguían a Jesús eran muy pobres. Los bienes se ponen en común, no se heredan. ¿De dónde de dónde saco yo esta frase? Ahí dice bienes, ¿no? Bienes. Bueno, ¿de dónde saco yo esta frase? Los bienes se ponen en común, no se heredan. ¿De qué
¿De qué libro de las Sagradas Escrituras? De los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles decían, bueno, pongamos todo en común. Pongamos todo en común, no heredemos, no pongamos todo en común. Que sirva para todos, que todos nos ayudemos. Y hay unos casos donde unas personas fueron deshonestas porque vendieron y se guardaron para sí. Pablo les dice, ¿pero para qué? ¿Para qué hacen eso? Nadie los está obligando. ¿Para qué se engañan? No hay que engañar a nadie. Pero mire que la primera comunidad cristiana, precisamente todo lo ponían en común. Es muy simpático cuando ustedes estudien la Eucaristía, cómo inició la Eucaristía, que nos relata San Pablo en la carta a los Corintios. La Eucaristía no es como la vivimos hoy nosotros, donde consagramos una hostia. La Eucaristía era que todos llegaban y todos ponían comida y se reunían y escuchaban la palabra de Dios, la leían los textos, especialmente el profeta Isaías, porque apenas estaban formando los evangelios y se estaban formando estas cartas. Ellos escuchaban, hablaban de Jesús, predicaban a un Jesús muerto y resucitado, las obras que había hecho Jesús, lo recordaban a él, y después de eso compartían el pan, compartían la comida que llegaba. Y recuerden a San Pablo a los Corintios, que es una lectura obligada para el Jueves Santo en la institución de la Eucaristía. Lo que yo recibí por una tradición, eso les transmito, que Jesús cogió el pan, lo partió y lo dio a los discípulos. Pero también Pablo en la carta a los Corintios está diciendo, ojo, porque en esas reuniones familiares, en esas asambleas familiares, donde no había templos, sino que se reunían en las casas, donde todos compartían, los primeros que llegaban acababan con todo. O los ricos llevaban mucha comida y los pobres llevaban poca, y entonces los ricos decían, pero este viene, no trae nada, y si se come todo. Entonces San Pablo dice, ojo, porque la Eucaristía tiene que ser signo de unidad y de igualdad, signo de unidad y de igualdad. Me decía una vez una señora en el campo, mis hijos vienen a visitarme a la finca, me traen 10.000 pesos de pan y se llevan las gallinas, los huevos, los plátanos, las papas y todo. Eso hacían algunos, ¿no? No llevaban, pero sí arrasaban. Y los ricos que no trabajaban o no tenían un horario de trabajo, porque ellos no tenían horario de trabajo, entonces llegaban primero muy acomodados y acababan con todo y le dejaban a los pobres que venían del campo bien cansados, no les dejaban nada. Ahí San Pablo dice, ojo pues con eso, la Eucaristía tiene que ser un signo de unidad e igualdad. Y miren que desde los inicios los cristianos hemos sido complicados, desde los inicios hemos querido mantener la diferencia y es ahí donde siempre tenemos que volver a las fuentes del Evangelio para recordar el plan original de Jesús en nuestra vida y ese proyecto. Bueno, conclusión. Conclusión. La bienaventuranza afirma que la intervención de Dios produce ya en el presente sus efectos y que no hace falta esperar a un futuro escatológico. Quien ha realizado la opción de ser pobre por seguir a Jesús recibe el reino de Dios que ya está presente entre nosotros. No se dice propiamente que los pobres pertenecen al reino de los cielos, sino que el reino de los cielos les pertenece a ellos. Los pobres de espíritu, que se caracterizan por la escasez de bienes, son declarados propietarios del bien más grande posible. El gozo del reino para los pobres conlleva la supresión de su pobreza y la superación de toda limitación. Los cielos ven. Los ciegos ven, los ciegos ven. Los ciegos ven, perdón. Los No, cojos. Ok, padre. Está mal escrito, sí. Los ciegos ven. Los ciegos ven, sí. Y eso que tengo gafas. Los cojos andan, los presos son liberados, los muertos resucitan, etc. Mire qué belleza de conclusión. La intervención de Dios que ya produce efectos en nosotros. No es, como decían nuestras abuelas en su tiempo, y no las podemos juzgar de nosotros desde acá. Ellas decían, suframos ahora que el reino de los cielos vamos a gozar. No, hay que gozarlo desde acá, hay que ser dichosos desde acá. Todos estamos llamados a ser felices, todos llamados a ser felices. Tomás de Aquino dice que el fin último del hombre es la felicidad y en Dios la felicidad plena, ¿no es cierto? Entonces, un reino ya presente. El reino de los cielos les pertenece a los salvadores, es de ellos, esa es la recompensa. Se caracterizan por esa escasez de bienes, son declarados propietarios. Si en la tierra
no tuvieron un título de propiedad, Dios les está dando un título, propietarios del reino de los cielos, la propiedad. Recordemos que siempre, y vamos a verlo más adelantico, el pueblo de Israel siempre buscó una tierra. Cuando él se le decía, vamos a la tierra prometida, ellos creían que esa tierra era una montañita, era un sitio donde pudieran sembrar, y por eso lo importante cuando hablábamos nosotros, recordemos nosotros, la tierra prometida es la Jerusalén del cielo, es la Jerusalén del cielo, donde todos nosotros somos propietarios. Y allí viviremos ese gran gozo, donde ya no habrá diferencias, donde no habrá pobrezas, donde se superará toda limitación, toda enfermedad, donde no tendremos fe, no tendremos caridad, viviremos el amor. De todas las tres virtudes, dice San Pablo, queda el amor. Y allí entonces seremos liberados de este cuerpo mortal, de este cuerpo frágil, de este cuerpo de barro, para vivir en un cuerpo espiritual con el Dios glorioso y donde será obviamente la plenitud para nosotros y alcanzaremos allí nuestra meta, nuestro proyecto de vida. Allí es entonces donde nos habla este reino de Dios. A ver, hay dos participantes que me tienen levantadita la mano y entre ellos son Rosmi y Juan Javier. Rosmi primero. Ah, eso es característico en ella. Hola. Rosmi. Es una humana llena de gases. Allá le iban cayendo. Bueno. Uy, cosas, pero podría. Yo no sé quién está hablando acá, es que me ponen a ver. Ana Nubia, chao. Está hecha de Gladys, gases esta chao. muchachita. Marta Vera, chao. Marta Villamil, chao. Sonia, chao. Acá los callé ya. Bueno, listo. Gracias, Entonces, padre. ¿quién me está levantando la mano? Le había dado la palabra yo a Rosby. Sí, señor, gracias, padre. Padre, respecto a lo que el primer compañero había dicho del proyecto de vida, ¿no? Y de las aventuranzas que usted dijo que era un proyecto de vida. Entonces le quería como agregar un poquitico a él. Nos van enseñando, ¿no? A moldearnos. Por ejemplo, él decía que estaba escuchando un audio y sus compañeros siendo groseros. Por ejemplo, él puede decir, mire, venga, escuchemos, oigamos estos que nos interesa. Pienso yo que si ellos no hacen caso, pues, pero algo él ya se adelantó, ¿cierto? A ese respeto, a esa escucha para ese proyecto de vida. Ejemplo, él dice que cuando uno es casado o mira a otra ya comete adulterio, también esas bienaventuranzas nos enseñan a nosotros cómo tenemos que mirar a la otra persona, se sea casado o se sea soltero. Pues nosotros los humanos, yo siempre pienso que tenemos siempre como esta mentalidad y esta mirada, usted me corrige, padre, si estoy errando, ¿no? Como a esa morbosidad, ¿no? Uno no puede mirar una chica o un chico, o incluso a veces hasta los mismos sacerdotes, porque dicen, uy, está bueno para esto, está, etcétera, ¿ves? Entonces, pienso que esas bienaventuranzas también nos van moldeando a cómo tenemos que dirigirnos, a cómo tenemos que hablar, tener un buen dialecto, ¿ves? Con respeto. Entonces, eso es educar nuestra mente y nuestro lenguaje también respectivo a esas bienaventuranzas. Es lo que pienso, Padre. Bueno, Gracias. y el pasaje también que estamos utilizando es que nos hace pensar que por lo que más pecamos nosotros es con el pensamiento. Cuando dice por allá, si tu mano te hace pecar, córtatela. Nos tocaría cortarnos la cabeza todos los días. Yo recuerdo el hijo de un amigo que iba a hacer su primera comunión y ya estaba haciendo la fila para la comunión y salió corriendo para el confesionario. Entonces el papá fue detrás, venga, ¿y usted qué pasó? ¿Para dónde va? Me dijo, no, es que tuve un mal pensamiento, entonces tengo que ir a confesarme antes de comulgar. No podemos caer en ese extremo, que pues obviamente allí es una... Hay que tener una conciencia tranquila, una conciencia clara, una conciencia pulcra, pero tampoco podemos caer en el escrúpulo, ¿no es cierto? Entonces ahí Sí, lo que señor. nos está diciendo, realmente todos los seres humanos pecamos muchos con el pensamiento, todos los pensamientos, y por eso Sí. Teresa de Jesús decía, esa es la loca de la casa, la loca de la casa es la cabeza, Sí. porque uno a veces deja volar el pensamiento y en cualquier cosa piensa, ¿no? Cualquier cosa le hace caer, ¿no es cierto? Un poco es por ese lado también. Nuestra humanidad es tan frágil que somos muy dados al pecado y que si no hay un pecado grave, si hay un pecado de humanidad. Esos son pecados de humanidad y a veces son los pecados de pensamiento. Bueno, ¿quién continúa ahí? ¿Quién había pedido la palabra? Yo, padre, yo.
Dígame. Sí, muchas gracias a doña Rosmi por esas palabras, me ayuda mucho. Padre, como no todos los días tenemos la oportunidad de hablar con un dominico, entonces yo le escribía al respecto de las bienaventuranzas, entonces son como un reseteo que hizo nuestro Señor Jesucristo de la humanidad, de la sociedad, y, y con esto de las bienaventuranzas es un nuevo empezar a vivir, es una nueva creación, se podría decir esto. Es una nueva vida, una nueva ley, una nueva norma, porque acuérdese de la ley del talión. Si te pegan un puño, usted puede devolver un puño. Jesús dice, no, no le Sí, pegue el puño, perdónelo, ámelo, ponga la mejilla. ore por él. Ah, en la otra mejilla es ore por él. Usted no tiene, era viable que porque la ley le permitía desquitarse en la misma condición. Si me dieron un puño, yo doy un puño. Jesús dice, no, eso es muy humano, eso lo pueden hacer todos y es viable que se haga, de acuerdo a la ley. Como Pero lo cuando, más interesante es la ley nueva y es la ley del amor. La gran novedad de Jesús es una ley del amor. Es el respeto hacia el otro, es la caridad hacia el otro, es buscar la conversión del otro, es buscar que el otro también llegue al reino de los cielos. No yo solo buscarme la salvación, sino que todos lleguemos al reino de los cielos. Eso es lo que quiere Jesús. Mientras humanamente uno diría, este man que es un ladrón, que hace tal cosa, que hace tanto daño, ¿por qué no le dará COVID? Cuando estábamos en el COVID, la gente decía, ¿por qué esa gente tan mala no le da COVID? Murieron de COVID los buenos y estos malos no les da COVID. Muchas personas hacían como ese análisis, porque es que Dios quiere que todos nos salvemos y que yo participe también en el proceso de conversión de mi hermano, que yo haga la invitación a la conversión de mi hermano. Esa es la nueva ley de Dios. Esa es la nueva ley de Jesús, la ley del amor, el mandamiento grande del amor. ¿Quién más va a participar? Y vamos terminando porque ya son las 8 y Yo, hoy hay que padre, ir a ver el segundo tiempo del partido padre, Chile-Colombia. Cuénteme. quería hacer una pregunta que engloba esta bienaventuranza y todas las demás. O sea, Sí. adelantándome, pero es una pregunta que me acusa y es la siguiente. Si la justicia es dar a cada cual lo que le corresponde, ¿sí? Santo Tomás de Aquino, y la equidad es la justicia del caso concreto, las bienaventuranzas condensan o materializan esa justicia y esa equidad o solamente la justicia. Recordemos que pues la justicia, eso es una parte de la justicia es legal, la justicia es equitativa y la justicia es distributiva. Tomás de Aquino, ese concepto de justicia tiene varios nombres, ¿no? Es legal, es distributiva, en esos conceptos que se tiene de justicia. Entonces, claro, en todo ese sentido, es que sí, obviamente, como decíamos, Mateo tiene como eje central de su evangelio la justicia, pero no es solo dar a cada cual lo que se merece, también es una justicia distributiva y también es una justicia legal y también es una justicia conmutativa con la comunidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, viendo todas esas especificaciones de la justicia, estas bienaventuranzas nos están invitando a eso. Y por eso se repite en varias veces el Evangelio de Mateo: busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? ¿Listo? Gracias, padre. Bueno, la última y nos vamos. Bueno, entonces terminamos diciendo: los pobres en espíritu, sean pobres o ricos en lo material, son quienes saben que necesitan a Dios, que sin Él se encuentran desamparados, débiles y empobrecidos. No confían en la justicia de sus obras, sino en la gracia de Dios, la justicia de Dios. Bueno, hermanos, pues déjenme, yo quiero como terminar el día de hoy, que estamos celebrando una memoria libre que se llama El dulce nombre de María. Y entonces hoy me encontré por acá un poema y con eso quiero terminar pues la charla de hoy. He oído en la montaña, cuando levanta el cielo, la voz del arroyuelo, su plácido rumor. He oído en la espesura la cántiga del ave, cuando su voz suave bendice a su creador. Mas eso es menos dulce
que el eco de tu nombre, cuando te invoca el hombre con la voz del corazón. Tu nombre es dulce, María, tu nombre es armonía, tu nombre es bendición. He oído los susurros del agua entre las flores que cantan tus amores con quejumbrosa voz. He oído el eco vago que eleva en la mañana la mística campana, vocero de su Dios. Pero eso es menos dulce que el nombre que dio el cielo a aquella que es consuelo del hombre en su dolor. Tu nombre es más dulce, bellísima María, tu nombre es alegría del pobre pecado. Bueno, que la Virgen María nos acompañe, nos bendiga siempre en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias a todos. Dios lo bendiga, Padre. Gracias, buenas noches, Padre. Buenas noches, Gracias, Padre. buenas noches para Gracias. todos. Buenas Buenas noches para todos. Gracias, Padre. Feliz noche. Bueno, gracias. Igualmente, ustedes también. Que pague, Padre. Feliz noche para todos. Bueno, nos Gracias, vemos dentro de 8 Padre. días ya con la Gracias, Fray. Muy segunda amable. Gracias, Padre. Una feliz noche. Feliz noche. Gracias. Bendiciones de charla. Muchísimas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Chao.